buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión dar inicio con nuestra primer cápsula informativa de la materia que nos ocupa, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, conocido por sus siglas CIF. En esta ocasión abordaremos nuestra primera unidad, que es propiamente la introducción. Cuando nosotros hablamos de esta forma de reconocimiento, vemos que el concepto de función también se puede considerar en cuanto a un término global. ¿Por qué? Porque hace referencia a todas aquellas funciones corporales, a todas aquellas actividades y a todas aquellas participaciones. Y por tanto, de manera similar, también alude a lo que es la discapacidad, ¿no? Y esta discapacidad englobado como deficiencias, como limitaciones y que se dan específicamente dentro de la actividad o restricciones propiamente en la participación. Es importante señalar que como clasificación, la CIF agrupa sistemáticamente todos aquellos distintos dominios de una persona, ya sea en un determinado estado de salud, y por ello el concepto de funcionamiento se puede considerar, como hace rato comentaba, en términos globales, para hacer referencia en ese sentido a funciones corporales, a funciones de actividades o a funciones de participación. También es importante señalar que dentro de la CIF enumera factores ambientales que pueden interactuar con todas estas formas de constructos, ¿no? Es importante también señalar que la CIF pertenece a la denominada como familia de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de ella puede ser aplicada tanto aspectos de la salud y por ello esta familia de clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud proporciona el marco conceptual para poder codificar un amplio rango de información relacionada con la salud, ¿no? Y aquí, en ese sentido, bueno, pues también vemos que emplea un lenguaje estandarizado y unificado que hace posible la comunicación sobre la salud y sobre la atención sanitaria entre las diferentes disciplinas y también entre las diferentes ciencias de todo el mundo. Pero cuando nosotros hablamos de manera específica acerca de esta forma de reconocimiento de la CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, pues vamos también a identificar o hacer reconocimiento a sus antecedentes, ¿no? Vemos que cuando hablamos de esta clasificación, su objetivo principal es brindar un lenguaje, como decía, ¿no? Unificado y estandarizado, donde encontremos estos conceptos o componentes relacionados con la salud, relacionados con el bienestar y en ese sentido, bueno, pues también considerados como relacionados en materia de salud. En ese mismo sentido, vamos a describir todas aquellas circunstancias que conllevan a la cuestión corporal, a la cuestión individual, a la cuestión del medio, ¿no? Y estas formas consideradas también como funciones, como estructuras y como actividades de participación. Cuando hablamos de la CIF, vemos que esta agrupación de distintos sistemas, vemos que conlleva al funcionamiento. Este funcionamiento hace referencia, como decía, funciones corporales, actividades, discapacidad, ¿no? Y al hablar de discapacidad, las limitaciones en la actividad o a las restricciones en la participación. También cuando nosotros escuchemos la CIF, vemos que engloba los factores ambientales, como hace rato decía, ¿no? Los constructos, que son aquellas cuestiones que permiten elaborar un perfil que va a ser de gran utilidad para el funcionamiento, para la discapacidad y para la salud del individuo en diferentes dominios. Esta forma de reconocimiento de la CIF emana de las clasificaciones internacionales de la OMS, ¿no? Específicamente en los estados de salud, como por ejemplo en las enfermedades, en los trastornos, en las lesiones, en todas estas, y por ello las clasifica principalmente en lo que le conoce como CIE-10, ¿no? Que es considerada como la clasificación internacional de enfermedades de la 10ª revisión. En ese mismo sentido va a brindar un marco conceptual que está basado en la etiología, es decir, en el funcionamiento de la discapacidad asociado con las condiciones de salud, en ese sentido que empiezan a clasificar a la clasificación internacional, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, la CIE-10 y la CIF se complementan y por tanto también
son conjuntamente dos elementos de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque esta CIE-10 proporciona un diagnóstico de enfermedades, de trastornos y también de otras condiciones de salud, y esta información se ve enriquecida por en este caso, que brinda la clasificación internacional propiamente reconocida, ¿no? Como ya decíamos, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. En ese mismo sentido, bueno, vemos que es importante reconocer que la familia de clasificaciones internacionales de la OMS constituye una valiosa herramienta para poder describir y también para poder comparar la salud dentro de toda la población, específicamente en un contexto internacional. Es por ello que la información sobre la mortalidad proporcionada por la CIE-10 y sobre las consecuencias de la salud brindada por la CIF se pueden combinar en una única medida. ¿Para qué? Para que puedan realizarse un parámetro específicamente de resultados en materia de salud dentro de un grupo poblacional. Esta medida puede servir para conocer en ese momento cómo se encuentra la salud y también cómo se distribuye, para poder valorar en ese sentido las contribuciones que puedan emerger de los diferentes panoramas que existen, o también de las causas de morbilidad y de mortalidad, ¿no? La CIF vemos que también ha pasado de ser una clasificación de consecuencias de enfermedades a una clasificación de componentes de salud. Cuando hablamos de los componentes de salud, vamos a hacer mención a aquellos que constituyen la salud, mientras que cuando hablamos de las consecuencias, pues aquel efecto, ¿no? Causa-efecto debido a las enfermedades o a otras condiciones de salud. Es por ello que la CIF adopta una posición neutral en relación a la etiología. Por ello, queda en manos de los investigadores pues poder desarrollar las relaciones de causalidad utilizando diferentes métodos científicos que les sean en ese mismo sentido pues apropiados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los objetivos de la CIF, ¿no? Vemos que esta es una clasificación diseñada con un propósito en particular, ¿no? Para poder ser utilizada dentro de varias disciplinas, y los objetivos específicos son proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud en los estados relacionados con esta, y también para conocer los resultados y sus determinantes, ¿no? Otro de los objetivos es establecer un lenguaje común para poder describir la salud y también los estados relacionados con esta, y mejorar la comunicación entre los distintos usuarios. Por ejemplo, entre los profesionales de la salud, entre los investigadores, entre los diseñadores de políticas sanitarias y en general, ¿no? Entre todo el grupo poblacional, incluyendo a las personas con discapacidad. Por consiguiente, también permite la comparación de datos entre países, ¿no? Es decir, entre las disciplinas sanitarias, entre los servicios y de diferentes formas en los momentos que se dan durante un periodo considerable de tiempo. También proporciona un esquema de codificación sistematizado para poder ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. Es por ello que estos objetivos pues están íntimamente vinculados, porque vemos que existe una necesidad y en el mismo sentido un uso de la CIF, y por ello requiere de la construcción de un sistema relevante y útil para que pueda aplicarse en estos distintos ámbitos, ya sea en política sanitaria, en materia de evaluación asistencial en cuanto a la calidad, en materia también de consecuencia, ¿no? En las diferentes culturas y demás elementos que, como hemos dicho, pues son importantes para que nosotros podamos tener un panorama pues bastante general, ¿no? Y una forma de reconocimiento en ese mismo sentido amplia, para poder entrar en consonancia o en el conocimiento mismo de elementos que la producen, de cómo o por qué pasa de ser una consecuencia a por qué reconocer en ese mismo sentido las necesidades para su medición. Vemos que estos y otros temas vamos a estar abordando de manera muy particular dentro de nuestras sesiones virtuales, así como también en las siguientes cápsulas informativas. Cualquier circunstancia, estoy a sus apreciables órdenes, y que tengan excelente día. Hasta luego.